Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tendremos este segundo rato de oración y después de dar la bendición, para las que queráis, celebraré también la Santa Misa, como está previsto en el retiro. Y siguiendo con las parábolas, antes se inició un poco ese momento de la parábola del sembrador en el que la mala hierba ahoga la semilla. Y hay una variante también que el Señor cuenta, también otra parábola, que es, ¿te acuerdas aquella parábola de la cizaña? Dice así: el reino de los cielos, se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, no creo que se haya dormido ninguno aquí, pero mientras la gente dormía, esto es importante que lo diga el Señor, porque el sueño, que es reparador, evidentemente, también a veces el sueño produce eso, que no nos enteramos de lo que Dios hace en nosotros, o lo que el diablo hace. Es una explicación que ahora saldrá. Su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Y él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él respondió: no, que al arrancarla, la cizaña, podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer junto hasta la siega. Cuando llegue la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en trabillas, para quemarla, y el trigo almacenarlo en mi granero. Dicen que esta parábola tiene mucho que ver con las costumbres de los judíos, que yo creo que son unas costumbres atávicas que aparecen en muchos pueblos y en muchos momentos, ¿no? ¿Quién no ha escuchado a veces que la venganza de una familia a otra es quemarle el campo, o cortar los árboles, o, como decía una persona hace poco, tener montes y que el vecino en la tierra de al lado ha movido los postes y se ha quedado con más terreno, y vete tú a saber cuál es el tuyo, cuál es el de él? Bueno, estas cosas que pasan, ¿no? El caso es que esto ya aparece entonces. El enemigo siembra la cizaña. ¿Cuándo? Mientras dormimos. Bien, pues esta parábola creo que es también una lección fantástica de paciencia. El Señor no se precipita, el dueño del campo, sino que dice, porque al principio no se distinguen, cuando van creciendo sí. Parece ser que el trigo es más alto que la cizaña, se parecen mucho, pero es más alto, y entonces es más fácil cortarlo y dividir bien la cizaña del trigo. Pero hay que esperar. Creo que ahí se dibuja muy bien, en esta parábola, el drama del mal y lo que Dios hace ante el mal, la estrategia de Dios. Es Dios
Y esto es un tema que podemos darle muchas vueltas, porque es un tema también muy reiterativo en las personas, ¿verdad? Es Dios quien siembra el mundo. Le decía hace un momento, a una persona fuera de aquí, esta tarde, le decía, ¿no? Me comentaba, por teléfono además, me decía, es que todo me sale mal. Todo me sale mal. Y me añadía una cosa que es muy dura decirlo así. También era una joven, ¿no? Me decía, Dios no me quiere. Dios no me quiere. Claro, cuando esto lo sientes en tus propias carnes, a veces no es sencillo explicar a una persona que no, que Dios sí que te quiere. Lo que pasa es que Dios está permitiendo cosas que a ti te duelen y que a veces la respuesta de Dios es el silencio o esperar, la paciencia de Dios, la paciencia de Dios. Dios siempre, le decía, y te lo digo a ti también, y me lo digo a mí delante del Señor, Dios siempre siembra el bien en el mundo. Pero Dios ha entrado en ese juego de la libertad y permite que a veces actúen fuerzas que hacen peligrar su cosecha. Dice, a ver si tengo aquí la cita, Benedicto XVI decía, nosotros sufrimos por la paciencia de Dios y, no obstante, todos necesitamos su paciencia. El Dios que se ha hecho Cordero nos dice que el mundo se salva por el crucificado y no por los crucificadores. El mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido, decía el Papa, por la impaciencia de los hombres. Por la impaciencia de los hombres. Claro, esto es muy bonito, pero es un pensamiento que a mí cuando lo leí por primera vez me conmovió mucho, porque es que es verdad. A veces la paciencia de Dios, por así decirlo, nos hace sufrir. Señor, ¿cuánto me haces esperar? Este hijo, o esta situación familiar, o esta situación que me está haciendo sufrir ya tanto tiempo. Señor, arréglala. Nos enfadamos con Dios. O le decimos, Señor, no me quieres, como me decía esa persona. No me quieres. Y sin embargo, la paciencia de Dios es realmente la manifestación del cariño de Dios. Qué paciente, si lo piensas un poquito, es Dios con nosotros. Qué paciente es Dios contigo y conmigo. No es suya la cizaña, no. Es la libertad del hombre, es el enemigo. Él solo siembra el bien. Él solo siembra el bien. Aquellos criados suyos de la parábola se enfadan, Señor. ¿Qué hacemos? Vamos a correr y a quitar la cizaña antes de que... No. Déjala crecer. Ya mandaré que después... Fijaros que es una paciencia que es una estrategia de Dios, por así decirlo, entre comillas, donde mezcla la claridad y la caridad también y la paciencia. A veces están tan mezclados el trigo y la cizaña que es imposible separarlos. Mira, es lo que ha pasado todavía en la historia del mundo, por así decirlo, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos ante el mal? ¿Cómo reaccionamos ante una dificultad o un momento en tu vida familiar o donde quieras, donde tú sientes más como la lejanía de Dios o como estas cosas que nos salen mal o como situaciones que a veces nos hacen sufrir? ¿Cómo lo asumes? ¿Te enfadas ante ese hijo que no responde? ¿O ante ese adolescente que ya te hace que ya no sabes qué hacer? Por supuesto,
y esto está clarísimo, la quieres o lo quieres con todo tu corazón, porque es tu hijo. Pero ¿y tu paciencia? ¿Y tu paciencia? ¿Y esa confianza en Dios? Una situación familiar, la que tú quieras, de un hijo, de unos padres, de un hermano tuyo, que todos tenemos situaciones en casa que son a veces complicadas, por supuesto. La tentación es la ira, la tentación es el enfado, la tentación es lo resuelvo ya, y a veces pues lo estropeo más. Hay que tener discernimiento y hay que pedir al Señor que nos haga ser buenos que demos buenos consejos. Hay que pedir al Señor también pensar las cosas para poder acertar. Hay que buscar también el bien de los demás. Y a veces el bien es esperar. ¿Por qué? Las almas, decía San José María, como hubo vino, mejoran con el tiempo. No porque nosotros queramos, con el tiempo. Con el tiempo. Que veamos siempre esa estrategia de Dios que es la paciencia y que eso nos ayude a nosotros también a mejorar, porque la consecuencia de esto siempre es la que yo quería sacar, y acabo ya este ratito de oración para daros la bendición con el Santísimo. La consecuencia de esto es siempre decir, todo esto me lleva a una conclusión, al menos a mí. Primero tú. En eso que te planteas de el hijo, la hija, tu marido, tus padres, tu hermano, tu situación, aquella amiga, de mejorar, primero tú. Haz examen de conciencia. Piensa, ¿qué más te pide Dios? ¿Cómo puedes ayudar mejor a los demás? Primero tú. Mejora tú en esa virtud. Haz tú mejor aquella situación. Afronta estas cosas con más paciencia, con más humildad, con más oración. Pero no con impaciencia. No con impaciencia. Y es que, además, la consecuencia, el pensamiento es evidente, porque basta que pienses en tu vida, yo en la mía, para concluir, Señor, ¿qué paciencia tienes conmigo? ¿Cuántas veces me perdonas? ¿Cuántas veces esperas que yo te responda bien? ¿Cuántas veces, Señor? ¿Qué paciencia tienes conmigo? Dios es paciente. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener esa actitud siempre en el corazón. Saber esperar, que en el fondo, pensadlo, es saber amar. Saber amar. En la medida en que tu paciencia va creciendo, la medida de crecimiento de tu paciencia es la medida de tu amor. Conforme crece tu corazón en amor a Dios y a los demás, crecerá tu paciencia, porque entenderás mejor los defectos de los demás. Dios entiende los tuyos y te perdona siempre. Se lo pedimos todo esto a nuestra Madre Santa María. La invocamos con la Nuestra Señora del Carmen, que celebramos ya mañana. Vamos a pedírselo a pasado, mejor dicho, a la Virgen del Carmen, que nos ayude a que sea así. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.